tema de acoso escolar y como causas podrían ser la discriminación por raza, religiosa, por temas económicos y sociales. Sus consecuencias pueden ser la pérdida de apetito, los cambios alimenticios y de sueño en la persona, eh, pérdida de interés en hacer las cosas y también la persona puede tener conductas agresivas y puede terminar siendo un poquito más solitaria de lo habitual. A continuación vamos a hablar de la descripción del problema, en el cual esta problemática tiene muchas formas de expresarse y ocasiona perjuicios. Este tipo de violencia escolar es común, que el acosado vive aterrorizado y no quiere ingresar a ningún aula de clase y que se encuentre muy nervioso. El propósito que se quiere lograr es comprender y conocer el origen, los factores de riesgo y las herramientas tanto de prevención como de solución sobre el acoso escolar en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una investigación en los jóvenes de la Universidad de Boyacá, obteniendo como resultado los conocimientos que estos jóvenes poseen acerca del acoso estudiantil. Para las técnicas de recopilación de información realizamos un formulario el cual fue enviado a jóvenes de distintas carreras en los que se obtuvieron los siguientes resultados. Como primera pregunta, ¿qué es el acoso escolar? En esta se pudo evidenciar que el 100% de los jóvenes conocen adecuadamente el significado del acoso. Como segunda pregunta, encontramos cuáles son los tipos de acoso escolar. Encontramos el bullying, el ciberbullying, también el físico, el verbal y el psicológico. Como tercera pregunta, ¿el acoso se puede disminuir? El 100% de los jóvenes respondieron que sí y cada uno de ellos dio su punto de vista. Como quinta pregunta, ¿consideras que está bien realizar este tipo de actos? El 100% de las personas contestó que no, ya que este le trae problemas y trastornos a la persona víctima y también ha llegado casos de suicidios. Para la recopilación de la información también se tuvo en cuenta la opinión de dos profesionales, como un policía y la comisaría de familia, y también de algunos estudiantes de la universidad, los cuales se los presentaremos a continuación. El acoso escolar es un tipo de violencia que se genera en los entornos estudiantiles, valga sea la institución que sea y en los grados que sea o en el nivel académico que se esté presentando. Puede ser desde preescolar hasta ya tipo universitario. ¿Qué es el acoso escolar? O bien llamado bullying en medio de nuestra sociedad, refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetitivas que ocurren sin motivación evidente, adaptadas por uno o más estudiantes en su institución educativa. Este maltrato, pues bueno, tiene muchos aspectos que son muy relevantes. Bueno, el acoso escolar es la violencia entre alumnos o compañeros de forma repetitiva en distintas ocasiones. Esto puede ser generado por creer superioridad o por tener alguna discapacidad o alguna desventaja respecto al grupo. Es cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o verbal, que se presenta en este caso entre los estudiantes. Respecto al concepto de acoso que tengo es que pues este es como el maltrato como hacia una persona o reprimir a una persona pues de diferentes formas. Los tipos de acoso escolar, bueno, como es un tipo de violencia que se genera en entornos estudiantiles o académicos, y toda la violencia se puede generar de manera psicológica, física. También se conoce y se ha establecido en los últimos tiempos el acoso cibernético mediante redes sociales. Viene en varios tipos, ¿no? El físico, el verbal, el psicológico y el social. El físico a que hace referencia es a toda clase de agresión
propiciada en el cuerpo a base de golpes, de pellizcos, de puntapiés, bueno, cualquier tipo de esa índole que le cause daño físico al cuerpo. El verbal son todas aquellas palabras maldichas, groserías, los apodos que los chicos a veces suelen ponerse unos a otros. Ese es el maltrato verbal. El psicológico hace relación a esa clase de intimidación que se genera en el niño, ¿no? Esa amenaza que le hace sentir miedo y que lo hace, pues, tanto alejarse de sus compañeros. El social, pues, finalmente hace referencia a esa exclusión que tiene ese niño, esa niña, esa adolescente de, de su ámbito escolar, ¿no? De su grupo, de su espacio escolar. Esa es la agresión social, el tipo de agresión social que se presenta en los niños, niñas y adolescentes. Bueno, los tipos de acoso escolar que puedo mencionar es el bullying en distintas etapas, como el bullying físico, el bullying social, el bullying psicológico, el bullying físico o el bullying sexual. Los estudiantes. Entiendo que está el tipo de acoso verbal, psicológico, social, físico y demás. De tipos de acoso está pues el acoso escolar, el acoso verbal, sexual, psicológico y físico. Sí, se puede disminuir, claro, con campañas, educación, pero sobre todo eso va más en el entorno familiar. ¿Sí? Tenemos que, o se tienen que hacer políticas públicas encaminando a fortalecer la ética y los valores en la familia. Sí, claro que sí se puede disminuir desde nuestros mismos hogares, desde nuestras mismas instituciones, desde nuestro mismo espacio social se pueden disminuir esta clase de actitudes y maltratos. ¿Cómo? Pues con las buenas prácticas, el buen ejemplo, desde las instituciones con campañas de prevención que efectivamente tengan, causen un efecto importante en estos muchachos, siendo un poco no excluyentes, sino más bien incluyentes dentro de todo el ámbito social. Eso lo podemos ir realmente disminuir de esa manera, y de muchas otras también. Así se puede disminuir el acoso escolar y hay distintas formas, opino, en las que se puede hacer, tales como hacer inclusión con los niños, que todos los niños no vean superioridad en los demás, tampoco que se crean inferiores, inculcándoles desde los hogares, de igual forma en los colegios, que porque un niño tenga discapacidad no significa que es menos que los demás, y siempre inculcando respeto y solidaridad ante las demás personas. Sí se puede disminuir porque se pueden solucionar los problemas hablando. Haría como campañas de concientización pues para tratar de mejorar el acoso. No, toda vez que la violencia, tanto sea física, psicológica o el ataque o el bullying cibernético como se llama, puede originar problemas de convivencia en el entorno donde pues vivimos o nos relacionamos. Esto puede llevar a casos más graves donde se ha visto temas de suicidio, homicidio, lesiones personales o inclusive las personas que sufren este tipo de violencia y que generan violencia tienen trastornos psicológicos. Pues claro que no, no está bien realizar este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque esto hace que el ser humano se deteriore en todos sus aspectos, su aspecto físico, su aspecto social, hace que niño, niña, adolescente no quiera su vida, que se menosprecie y que causarse daño, a no querer vivir, a querer atentar inclusive contra su vida. Entonces no está bien esta práctica de maltrato. Realmente es necesario erradicarlo y pues de buena manera, ¿no? Evitando prejuicios en cada uno de los chicos. Para nada, realizar esto no está bien.
A los niños esto les trae consecuencias a largo, mediano y corto plazo. Diría yo que las consecuencias más graves son las a largo plazo, ya que en un futuro pueden ocurrir venganzas, deseos de hacerle daño a la otra persona, y esto nos puede causar daños más relevantes que los que de pronto en una niñez se quisieron causar. No está bien porque en algunos casos pueden llegar a ser graves que a causar hasta la muerte entre los estudiantes. Considero que no está bien realizar este acto porque pues esto puede causar secuelas en la persona, lo que le va a ocasionar varios problemas como en todos los ámbitos de su vida, pues ya sean en relación pues con las demás personas o como pues en su vida personal. Quiero una persona observadora, toda vez que por mi misma misionalidad y mi trabajo me toca estar al pendiente o verificando ciertos tipos de problemáticas de convivencia que se originan dentro de las instituciones educativas y fuera de las mismas. Cabe recordar que la Policía Nacional tiene un área especializada para ese tema, que es Policía de Infancia y Adolescencia. Yo me considero como una persona observadora. ¿Por qué? Porque pues en el medio en que yo me ocupo, pues realmente tengo la experticia, la experiencia de conocer tanto caso y pues obviamente evitarlo es lo que necesitamos que pase. Vuelvo y reitero, desde el medio institucional efectivamente tenemos muchas pautas, tenemos muchas guías para hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes caigan en este tipo de violencia. Es importante también tener en cuenta que pues los niños hacen finalmente lo que uno como adulto les indica que hagan, ¿no? El ejemplo es la réplica dentro de todo esto. Entonces nosotros como personas adultas necesitamos generar esos espacios que eviten que realmente nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes no tengan una vida agradable y que seamos realmente útiles a nuestra sociedad. Bueno, creería que podría ser un defensor o un posible defensor ante estos casos, ya que no estoy de acuerdo con estas situaciones y siempre lucharía por velar el respeto ante la persona que es agredida. Creo que soy el de tipo observador porque no participo en esa problemática. El papel que yo tomaría frente a esto sería como de observadora porque pues nunca he sufrido acoso personalmente, siempre es como que he escuchado casos de las demás personas. Total, el acoso está muy mal y no se debería justificar a los abusadores de este, o sea, a las personas que cometen el acoso, de por sí por ciertas cosas que les haya pasado o que hayan vivido, no se justifica el acosar a otra persona o reprimirla, eso no se justifica. Y pues que de verdad que las personas que sufren acoso, ellas internamente también sufren muchísimo, dependiendo del tipo de acoso que sea de parte de la persona que sea. Sin importar que alguien sea víctima de bullying, debe encontrar suficiente fuerza interior, autoestima, autodeterminación y valentía para lograr sus propósitos personales de la vida sin opiniones ajenas que interpongan en él. El acoso escolar es un problema social que ocurre todo el tiempo, sin importar la persona, el lugar o su edad. Esto se debe tratar en las diferentes comunidades académicas o por un profesional especializado. Esto con el fin de que las personas, ya sean víctimas o agresoras, puedan afrontar este problema y cambiar su manera de pensar, asimismo mitigando las altas cifras del bullying. Bueno, como conclusión de puedo decir que el acoso o bullying afecta tanto física como emocionalmente a la víctima, haciendo que ya no aguante más estos tratos tan malos y que tome malas decisiones como acabar con su vida.